Lo que vamos a hacer hoy es probar todo el menú, postres, todo. Uy, qué rico. Está muy rico. Yo nunca había probado un taco como este. Uy, está muy rico. Es mi favorito. Eso me encanta. Vía Dios. Uy, qué vaina tan rica. Uy, Dios mío. Dios mío. 20 de 10. Qué postre tan rico. David está Uy, eso está muy rico. Ninguno para mí. Ahora yo juego. Está bien, mi amor. ¿Pero vas a jugar por él? Sí. Uy, es de los postres más ricos que me he comido Yo también. sin mentirles. Un aplauso para este hombre. ¡Un aplauso para este hombre! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes! Brother, no tenía la voz calentada. Perdone a todos. Voten el maíz. Es la hora. No, es porque es mexicano el video de hoy, brother, era por brother. eso, es por eso, brother. Hoy tenemos un video. Y tú no te has presentado. Es que no me dejan, me hacen bullying desde el principio. Yo soy Sebas Maye. Y yo soy Santi Maye, brother. Y estoy preparado para esto. Brother, tenemos hoy un No estoy invitado. preparado. Así es, muchachos. Con ustedes, Juan El nuevo Pazurita. integrante de Agentes Dementes. Juan Pazurita. Él va a entrar a reemplazarte, brother. Ay, sí, alguien con más cabello. Pero bueno, brother, ¿qué está haciendo Juan Pazurita en este canal el día de hoy? Resulta que el señor que vemos aquí, famoso influencer, youtuber, El man sí es modelo, actor, farándula, multimillonario. sacó su propia marca de tacos, brother. De taquitos. En México, en Perú y en Colombia, creo. O sea, muy crack me parece a mí. Porque es como 3, 2, 1, todo el mundo tiene mi comida. Sí, muy re áspero. Así es, brother. Producción. O sea, Sebas con su maleta de Rappi se fue por todo Bogotá y Cajica buscando este producto. La Milagrosa. Solo se entrega por Rappi. Lo que yo entendí es como un modelo donde hay cocinas ocultas, como en contenedores en diferentes zonas de Bogotá. Entonces lo que hacen ellos es que cada vez que tú pides, pues cocinan. Bien, nos va a acompañar en todo el video. Sobre todo de este lado porque vamos a ganar por este lado del video. O sea, por este lado Juan Pazurita y Santi Maya. Y Sí. por este lado Sebas. Ay, amor, ¿puedes ayudarle a Sebas? Ah, sí, tenemos acá una invitada especial también. Eso. Kika nos está acompañando. Pero A ti, a mí me acompaña Zurita hoy. bueno, yo veré cuánta fuerza le va a hacer Zurita hoy. Pero bueno, brother, lo que vamos a hacer hoy es probar todo el menú de este restaurante La Milagrosa. Vamos a probar tacos. ¿Pediste todo? Todo el menú. Postres, todo lo vamos a probar hoy. Uy, qué rico. Por eso les dije, muchachos, hoy los voy a invitar yo a almorzar. ¿Por qué creen que Kika está acá? Ella nunca viene, vino por algo. Entonces va a ser muy fácil. Clarita, que está tras bastidores, recuerden, bastidores, tras bastidores. Clarita, haz así. Nos va a pasar cada uno de los platos independientemente. Nosotros tendremos que probarlo con los ojos abiertos, podemos comentar. Y con estos mágicos muñequitos tendremos que adivinar cómo se llama el plato. Entonces tenemos taco asado, tres leches, taco milagro, esquites, taco al pastor, panacota de arroz, gringa al pastor, taco de bistec. O sea, aquí vamos a poner a prueba nuestra capacidad de identificar comida mexicana. Tengo miedo de confundir taco campechano con tres leches. O horchata con taco del milagro. Tengo miedo de Es muy confundirlo, difícil. brother. Pero bueno, brother, si estás listo y yo tengo mucha hambre. Kika, ¿te estás lista? Más que lista. ¿Qué se esquites? Yo tampoco sé. Pero ahí estaba yo. Démelo. Si estamos listos, muchachos, ¡empecemos! Llegó la hora de unos taquitos. Prepárense porque hoy vamos a jugar unos taquitos o miedo. ¡Y que viva México! A mí me preocupa cada vez más las finanzas de este canal. Sí, a mí O también. sea, ya ni siquiera hay impresión. No. Ya es escrito. Pero es solamente el tuyo, ¿no? Porque hay preferencias en este canal. El presupuesto no alcanza solo para. Solo para uno. A mí me quitaron el pelo, a ti te va a quitar. O sea, detrás de esto, bebé, para que sepas, está el porcentaje de las cervezas que probamos hace 6 videos. Oh my god. Porque si no han visto el video de las cervezas, es el momento. Bueno, brother, si estás listo, Clarita nos va a pasar los primeros taquitos. Empecemos con la primera ronda. Primera ronda. Tapad vuestro rostro. Esa es la horchata. Seguro que sí. ¿Qué es? Pero se puede así, mira.
Sí, claro. Tiene está piña, muy solo sé que rico. tiene piña. Uy, está muy rico. Compañera, pruébalo. Dale por favor a tu compañero. Él no quiere. Maldita sea. Ninguno de los nombres que está acá me hace percibir que va a tener piña. Está muy rico. No sé, debería Está decir muy algo rico. hawaiano o algo así. No, es que te falta cultura mexicana, brother. ¿Listo, brother? ¿Ya sabes cuál vas a escoger? Parce, no tengo. No lo puedo creer, como si nunca hubiese ido a México, está muy fácil. Que tenga piña. ¡Claro! No te puedo decir. Está re fácil. Pero una pista, no me lo puedo terminar. ¿Y por qué? ¿Cómo sabía? Bueno, 3, ¡Espera! 2, No, espera. 1. No, pero Kika le dijo. No se vale. Sí, yo creo que es gringa el pastor. ¿Pero qué me dijo? Ella dijo que estaba llena y no podía terminárselo. No, acá. ¡Me están jugando en contra! 3 contra 1, brother. Dime qué dijo Kika. No me lo puedo terminar, me Por eso imagino. estaba llena. No, ella no come cerdo. Y debe ser por ahí algo. ¿Tú no comes? Me Igual perjudicó. estaba entre ese y el flan de coco. Yo creo que era el flan de coco. Yo quiero cambiarme. Pero yo voy a... No, eso nada todavía. Porque le ayudo. Yo aprendí. Bueno, del 1 al 10 yo le doy un 10. Uy, sí, esto está muy rico. Uy, está muy rico. espectacular. Está blandito y está muy lleno de sabor. Y Entonces, claro, afirmo que no nos pagaron. Ojalá. Sí, es más, si quieres pagar, Zurita, nuestra cuenta de banco está en pantalla. Siguiente ronda. Siguiente ronda. ¿sabes qué? Tengo una idea. Nosotros prontamente vamos a ir a México. Podemos hacer el video de comparando si sabe lo mismo acá en México, acá en Colombia, que allá en México. Cuando tu cerebro te trolea. Cuando tú te cerebreas. Yo estoy esperando que como en el show este de gringo salga aquí Zurita en una caja. Sí. Pero lo podemos hacer salir, brother. Un poco cutre el efecto, pero está bien. Bueno, Clarita, sorpréndenos esta vez. ¡Wow! ¡Wow! El plato vacío. Oh my god. Bueno, miren, les mostramos. Son como Nada más carnecita como en trocitos. Uy, qué rico. Esto se ve espectacular. Se ve muy rico. Tiene cebolla, cilantro, carne. A mí me dijeron que venían unas salsas en las bolsas. Clarita, hay unas salsitas por ahí. Porque siento que acá es muy importante la salsa. Hubieses empezado por ahí, ¿sabes? Empecemos por ahí, Clarita. Qué- oh. Uy, Uy, vienen no, pero hasta muchas luego. salsas. Si tú, se ven re picantes, brother. Bueno, pero ¿no le vas a echar alguna salsita? No, brother, me pico. ¿Qué dice aquí? Salsa roja, picante. Salsa martajado, picante. Esto no sé, pero pues se ve más picante que... ¿Quién Sí, sabe? ese se ve muy picante. Picante, picante, picante. El único que no picante es el limón. creo. Habanero creo que sí tiene pinta de picar. Es dulce, es postre. Ay, sí, ese es el que se come con cucharita. Yo le voy a echar de esta salsita verde. Es que siento que si uno no le echa algo, pues no va a saber a nada. ¿No pica? Rico, me gustó. Ya eres salsa, amor. Mi amor, hágale. ¿Quiere picarse? Bienvenida. Yo creo que es porque como mandan las salsas por aparte, pues toca probar, ¿no? Limón. ¿Qué te pasa? Tienes que comértelo por la boca, no por los ojos. ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? Yogur, échate yogur. Bueno, yo creo que acá es importante mencionar que no somos expertos comiendo tacos. O sea, yo me tiré la tortilla, eran 2 tortillas, me la tiré. Yo igual. Y siento que no conocemos como bien qué se debería mezclar. Pero igual, a mí me gustó el sabor de la carne, está muy rico. Está bien preparado, pero sí es verdad que es en específico este, si no se le echa una buena salsa, va a ser muy seco. Pero está rico. Bueno, Ah, sí, verdad que estamos jugando. 3, 2, 1. Sí, yo también creo que son tacos carne. Supongo. Ya había respondido lo mismo. Sí, porque es carnitas picaditas. Listo, brother. Espérate que a mí me falta, pero Pero ya. Ya, no. Listo, next. Siguiente ronda. Bueno, brother, siguiente. Uy, este se ve muy rico. Uy, no sé qué tiene, pero se ve muy rico. O sea, ya sé tiene qué es. carnecita. Ya sé qué es y creo que me va a encantar. ¿Con qué salsa se lo comerán? Porque siento que le hace falta como las salsas. Claro, si le echan salsa cuando llegue después del domicilio, pues llega todo mojado. Martajado. Yo le voy a echar de esto. No Pero sé si si te desgarra. Échale poquito. ¿Pica? No, pues.
Brother, ¿seguro? No, pica un poquito. Me gustó. Me piqué. Listo, bro. 3, 2, 1. Taco campechano. ¡Taco el milagro! A ver, o sea, supongo que este es como el especial de la casa y debe Sí, ser como uno debe ser. único de ellos. Yo nunca había probado un taco como este. No, yo tampoco. Es que no sé qué tenía. ¿Será que era chicharrón? No sé por qué era suave. Sí, por eso es como un chicharrón. Por eso, entonces me fui por algo que no conocía, como por ejemplo el taco del milagro. Porque será un milagro. Campechano no sé qué es, pero para mí campechano es como ranchero. Entonces por eso yo dije Para mí algo ranchero debe tener como salchicha y Oh. maíz o algo así. ¿Cuánto le das a este? Siete. Yo le doy más, yo le doy por ahí un 8. Para mí la más rica hasta ahora es el pastor. Si es que es el pastor. Sí, el primero, ¿no? Es que yo creo que es la consistencia, porque estos son taquitos, que son como más sequitos, y este que es una gringa, yo creo que es diferente, ¿no? Pero ahí sí no sé. Dato curioso, En Estados Unidos a la gente le dicen gringa. los burros no son mexicanos. Los burros son de Estados Unidos. Pero los burros, ¿como los caballos o los burros? Y a los burros que nosotros en Colombia le decimos burros, Ah, ya. en México le dicen son gringas porque vienen es de Estados Ah, Unidos. ya te entiendo. La comida mexicana que le llaman burrito. Sí. Ah, yo pensé que era caballo, burro. No sea tan burro. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Bueno, brother. Oh my God, Wow. es una... ¿Es un postre? ¿Es una bebida? Una bebida. Yo creo que en esta bebida no hay tanta duda, ¿no? Bebida mexicana blanca. Plan de coco. Puede ser. Pero espérate, o sea, ¿solo hay una bebida? Yo creo que sí. Obvio, es 3 leches. Tú querías hacer algo de tomar mientras que Uy, comíamos. qué rico. A mí me encanta. Eso me encanta. No voy a decir todavía qué es porque puede que Santiago se equivoque. ¡Ey, ey! Comparta que es para todo el video, hermano. Está bien. Esta la vamos a dejar acá. Es más dulce que la horchata. Bueno, igual solo hay una bebida. Es más dulce que la horchata normal general. O sea, es la primera vez que pruebo una horchata Ajá. y digo, está muy dulcecita. rica. Está muy rica, está fluidita. Mira la cara ¿Te de gustó? Erika. Es muy dulce para lo que a ella le gusta. Sí, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Rica la horchata. Like. Además que hay unas horchatas que son como más arrozuditas, no sé, como más espesas. Y entonces siento que esta está perfecta para la sed. Uy, sí está un tris más dulce de lo... Lo que pasa es que usted ya está muy fit. Si ya no desayuna ni siquiera. Yo podría desayunar esto todos los días. No, dejémosla acá en la mitad. Bueno, sí, déjalo ahí. No, es que se ve feo. Es que allá se lo van a tomar. Se ve feo. Ese equipo. Zurita. Por favor, contrólate. Ah, otro dato curioso, la horchata, si se están picados, la horchata baja el picante de una. ¿Sí? Siguiente ronda. Siguiente ronda. El estómago colombiano no está tan acostumbrado Sí, a la no. comida mexicana. Ya todos haciendo fila del baño. No, es que, en serio, es mi... Y la lengua. Mi estómago ya me está haciendo... Aunque lo diga mi hermano acá que probó el mole allá y casi se muere en El México. mole casi me mata. Bueno, tenemos una siguiente. Es como con cuadritos, como algo blanco. No voy a dar más pistas para que no me ganen. No. ¿Qué será? Echémosle Todos son muy similares. pico de gallo. Sí, todas tienen como la misma base, ¿no? Ey, ey, ey. ¿Qué? Mira que me... Hermano, ¡Hermanos a la obra! Debería haber una línea de salsas sin picante para los que no les gusta el picante. Gracias por todo el limón que me echaste. ¿Otra vez? No, deben haberlos. Lo que pasa es que tal vez nosotros somos muy sensibles. Se me desbarató. Yo todavía no aprendo a comer taco. Se me abrió todo el taco. Y eso que son dobles. Santiago se come todo, solamente la masa. No eres el único. No, es que está roto. ¡Mira! ¡Maldita sea! Regué todo. Por eso siempre hay que tener un tenedor a la mano. Acá hay unas. Yo no entiendo esto qué sabor es, pero es muy rico. Yo pensé que era pollo y no es pollo. Es mi favorito. Yo creo que es cerdo, ¿cierto? Me encantó este. ¿Listo, brother? 3, 2, 1. Taco milagro. Ya, sácalo, sácalo. Taco campechano. O sea, ¿Lo invertimos? así. Es que este me sabe a milagro. Es, un que milagro. la verdad es que sí se veía como pollo, pero no creo que sea pollo. No, yo creo que es cerdo. Yo no soy muy fan del pollo y estaba Muy más rico. rico de lo que... Es mi favorito hasta ahora. Sí, es que el sabor está muy rico. 10 de 10. ¿Cuál dices tú que es? ¿El milagro? Es un milagro en mi boca, brother. Oh. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Brother, esto se ve... ¡Oh! Tapa los ojos. Esto se ve muy rico. La verdad es que yo sí prefiero que los tacos y todo eso vengan ya con salsas.
Pero es que si tú Porque pides un uno domicilio. opta por no. Ah, bueno, por domicilio sí. es verdad. Porque si no, si tú pides el domicilio y llega todo mojado, pues es que gracia. Me encanta. Yo quiero saber ya cuál es. Oh my god. Ya sé cuál es. ¿Tiene piña? 1, 2, 3. ¡Taco al pastor! La carne de cerdo es muy rica. ¿Para qué decir que no? Esta es la carne que ponen a dar como vueltas en un trompito. Lo van pelando así. ¿Ah, sí? Peluqueando. Muy rico. Me gustó mucho. Pero es que no sé, a mí yo no soy fan de los tacos. Prefiero una gringa, una chimichanga, algo así que ya venga como todo armado. No lo sé, brother. A mí me gusta mucho este video. Este video está muy largo porque toca esperar a que se acabe todo el plato. Sebastián se va a quedar relleno en este video. Yo pruebo y ya entrego. Siguiente ronda. Siguiente ronda. ¡Wow! Clarita que está sirviendo allá. Dios mío, más tacos. ¿Será un taco? Pero es que faltan el tequila. Ah, pero se le tiene. Ahí sí llega Erika. ¡Wow! Bueno, este ya sé cuál es. No más por ver. 1, 1, 2. 2, 3. Taco de pollo asado. Uy, de ese sí como. Listo, venga a ver. A mi mami sí le gusta la presa, ¿no? ¿Pero le gusta la pechuga? ¿Sí o has visto que la rabadilla? Sebas ha pensado en todo? O sea, incluso él sabe que yo estoy por encima de él y por eso siempre me deja a mí arriba. ¿Quién está? Exactamente. Bueno. Mi amor, El pollo está échale rico. salsas o algo. Mira, esta no pica. Un poquito. Bueno, yo voy a dormir un ratico mientras Sebas termina de almorzar. Una hora después. A mí me gustó. Esa salsa está picante, Kika. Espero que me dejes horchata. Se acabó. ¿Tienes algo de tomar, por favor, Lita? Es que yo sabía que estaba picante. Véalo. Muy colombiano. Somos muy colombianos. Mira, acá hay gaseosa. Échamela aquí en la horchata. Tómate tú la horchata. Échamela antes de. Tómate Aquí está, toda la brother. Ahí queda. ¡Brother! Me piqué. Ah, pero por tu culpa tú me dijiste, échale esa que no pica. Uy, no, pica mucho. Se va paró- pica saltando. Se paró y todo a caminar. ¿Quieres agua? Bueno, sí, agua, por favor. Gracias. Ahora yo juego. Está bien, mi amor. ¿Pero vas a jugar por él? Sí. ¿En serio? No, mientras te traen el agua. Siguiente ronda. Bueno, ¿con qué vamos, Clarita? Oh my god. Yo creo que es un taco. Brother. Definitivamente es una gringa. Listo, bro. Llegó el momento de abrir eso que no sé qué es. Wow. ¿A qué huele? A nada. Métele una cucharada y yo luego le meto otra. Uy, tiene como una consistencia todo rica. ¡Perdimos a Santi Mache! ¿Qué? Vía Dios. Uy, no. Oh, por Dios. Uy, qué vaina tan rica. Quiero. Uy, Dios mío. Dios mío. Está muy rico. Uy, no. 20 de 10. Qué postre tan rico. Ey, ey. Y viene como por capas. Viene por capas como que se revientan y empieza a salir como un líquido delicioso. ¡Ey, no! ¡Ya! ¿Ya? Listo. Brother, tapa eso. ¿Tú estás Ya. almorzando? Voy a taparlo, espérate. No, que muy fit. Dame que está re... Uy, esto está muy rico. Ninguno para mí. Uy, qué cosa tan rica. Uy, es de los postres más ricos que me he comido Yo también. sin mentirles. Pero déjeme. Brother, cálmate. ¿Qué será? Porque... Uy. Ay, sí se lo comió. Rapidito. Uy, pero es que está muy rico. Uy, no puedo creerlo. Un aplauso para este hombre. ¡Un aplauso para este hombre! Yo no sé, yo voy a decir que es la panacota de arroz. Es que no sé qué es. La verdad, yo no sé. ¿Tú qué dijiste que es? ¡Ábrelo! ¡Tengo miedo, brother! ¡No! ¿3 leches? Pues puede ser. O sea, yo creo que sí puede tener leche porque era como leche condensada con una tortica. Pero tenía muchas cosas, ¿verdad? Es que... Quiero más. Quiero más. Bueno, brother, esperemos que haya otro postre más adelante. Siguiente ronda. Siguiente ronda.
Bueno, este es otro taquito con carnecita picada, pero este a diferencia tiene como una cebolla más larga. Solo nos queda un taco. ¿Taco usted? Tiene que ser eso. Está rico, está tranqui. Es que hasta este punto yo siento que las carnes hay unas como que se reutilizan, como que son las mismas para diferentes preparaciones, pero cambia es como el sabor de la salsa, ¿no? Creo que con eso... todo el menú, o sea, no hay hay más que puedan tacos. pedir más. Más tacos no hay. Bueno, brother, yo ya me empiezo a llenar. mal. ¿Cómo así? Ya comió 9 platos. 9 tacos. Ah, no. Sí, yo le doy mordisco, es que este man se lo sacaba. Y el postre casi se lo comió todo. ¡Tambo! Clarita, otro postre, por favor. Siguiente ronda. Siguiente ronda. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto, brother? Yo esto nunca lo había visto en toda mi experiencia de... ¡Wow! Mira, esto es raro. Piedra, papel o tijera, a ver quién lo pega primero. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Perdí. Es durísimo. O sea, no puedo escucharlo. ¿Qué es? Este de arriba es queso, está quemadito y ya. Y por dentro viene relleno. No entiendo la diferencia. Esta tortilla es muy diferente a esta tortilla blanca. Como que esta se dobla más. En cambio, esta es como más que de las que se parte. Me gusta más así. Bueno. 1, 2, 3. Costra el milagro. Tiene pinta de... Sí, yo diría que... O sea, no sé si en México... ¿Cómo le llamarán? Pero cuando uno se hace una herida y pues la sangrecita se seca para que tape. Sale una costra. Cosa por la cual nunca pediría una costra. Pero de pronto así le ponen al quesito quemado. Porque es un quesito como quemadito. Sí, pero es un mal nombre. Sí, pues en Colombia. ¿Qué Me tal no gusta. sea? Y sea el flan de coco. Yo no creo. Pues puede pasar, ¿no? Queda esquites, flan de coco y 3 leches. No, yo tengo panacota. Siguiente ronda. Bueno, brother, esto viene sellado. Quería mostrar el Full HD del tarro. Espérate, lo abrí. No, para que lo vean bien. Este es el tarro. Bueno, abramos esta vuelta. Rompe la piñata, rómpela. Ábrelo. ¿Será el arroz con leche? Ah, no, sí, yo ya lo usé. ¿3 leches será? ¿Serán los Skittles? Tiene como un juguito. Veo como maíz. A ver. ¡Wow! ¿Qué es esto? Yo nunca en mi vida había No, visto yo esto. tampoco había. Es como una mazorcada. ¿Mazorcada? ¿Rico? A ver, yo quiero probar. Toca venirse a este lado oscuro. A ver. Es como una mazorcada colombiana, pero más jugosita. El queso está muy fuerte el sabor. Sí, es como un queso que uno normalmente no le echa a las cosas. No logro definir si me gusta mucho o no me gusta. Es que el sabor es muy fuerte. Es que es raro. El primero es como, wow, ¿qué es esto tan raro? Y ya después como, uy, es mucho sabor. A Bueno, ver, 1, 2, 3. esquites, yo no sé ni siquiera eso qué significa. Sparkies. Pues yo pensé que eran los squirrels. Sparkles. Bueno, quedan 2, brother. Solo queda uno, la verdad, solamente queda uno. Ah, bueno, queda 1, brother. Bueno, brother, última ronda. Trajimos 2 banderitas para despistar al enemigo. ¿Ah, sí? Bonita hora de definirme. Pero solo nos van a dar uno de estos dos. Ajá. O sea, con esto prácticamente probamos toda la carta del restaurante Juan O Pasarín. sea, no había una gringa. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué me di cuenta cuando los ordené todos? Que hay, como por ejemplo, las costras en los diferentes sabores de los tacos. Ah, Entonces ya sé. hay costra de pollo rostizado, costra de no sé qué. Entonces dije, no, deme solo una costra, pero deme todos los tacos. Entiendo. Clarita, pásanos el siguiente y último plato. Ronda final. ¡Y que viva México! Uy, eso se ve espectacular. Para mí eso es un flan de coco. Se vea que voy a Espérate. flipar. Y él lo va cogiendo, que es lo peor. Miren, se ve como arequipe con leche condensada. Uy. Pero es que tú abriste el anterior, como así. No, ¿vieron lo tijera? No, tampoco. ¡Brother! Bravo, Respétame. No, porque es que como así tú abriste el anterior, ¿no? Ah, pero porque gané, porque soy un ganador. ¡Brother! Pero es que no te voy a dar la opción como ¿Por qué? Entonces, ¿por qué gané el otro? Clarita, una cuchara. No, o sea, por Una perdedor te vas a llevar ese. No, yo tenía una cuchara, Clarita. Sí, la
metiste en el maíz. Ay, Brother, yo estoy listo. créeme que yo también. Esto se ve No, tan sí, muéstrame tu rico. cuchara. Pero no, estoy listo para probarlo. ¿Quieres ver una cuchara? Mira la cuchara gastada. Bueno, tú abriste el anterior, o sea, seamos justos. Pero entonces, ¿para qué gane el anterior? Para probar el anterior. Uy, impactante. Dale. Esto huele muy rico. Uy, ¿qué es esto tan raro? Uy, eso se ve, tiene una textura increíble. Me esperaba un sabor súper diferente. O sea, no es tan dulce, ¿sabes? Yo me imaginé arequipe así en su máximo esplendor, no. Está Sabe a rico, es un horchata. postre suavecito, con canelita, tiene una textura como con punticos suaves como la horchata y es un postre que no hostiga tan fácil porque no es tan dulce. Yo voy a decir que es la tres leches, pero pues creo que ya sé cuál es mi cambio. No hay cambios en este video. ¿Cómo así? Cuéntame. Pues yo creo que en esta me equivoqué yo. Porque lo que dice Santi, esto sabe mucho a la horchata y la horchata creo que la hacen con arroz y ese postre se llama... Panacota de arroz. Entonces yo creo que Santi la tuvo bien, tristemente, ¿no? Brother, es que mira, te voy a decir una cosa. Tenemos solo 4 diferentes. Yo haría este cambio y Sebas haría este cambio y quedaríamos iguales. Tal cual. Entonces no vamos a hacer No vamos a cambio en hacer este cambio en video. este video. Aunque yo creo que ya se vas perdido. Dime por favor que Santiago no ganó con No. todo Olin. 1 a 1. Por favor. Uno. Desde que el golpe avisa. Bueno, Primero, tenemos la gringa al pastor. efectivamente, Claro. llega al pastor. 1 a 1. Era obvio por el tipo de carne y lo que más caracteriza algo como pastor es el pedacito de la piña. Que cuando vayamos a México les voy a mostrar. Está el tarrado como de carne así que va girando y arriba pone la piña. Y el truco del man que hace los taquitos es que el man llega, hace el taquito y luego como que hace así, ¡fra! Y cae el pedacito, pero como en un movimiento así répico. No lo he visto nunca. Siguiente. Siguiente. Taco bistec. ¡No! El tercero era campechano. No. ¡Ah, bien! 2-1 y Sebas toma la delantera. Aunque él no lo crea. Bueno, aquí no hay pierde, horchata. Chat. Siguiente. El quinto era carnitas. ¿Ninguno? No, estamos re perdidos en la gastronomía mexicana. O sea, vamos 2-1 ganando. Taco al pastor. Bien. La piña es clave. 4-3. El 7. Pollo asado. Sí. Perfecto. Bien, muy bien. En ese no había tanto lío. El 8 fue un postre. Postre de 3 leches. Yo tengo malos postres. Pero qué ricos postres. O sea, me alegra ver embarrado así. El 9 era taco milagro. No, ahí fue que la embarramos 9. O sea que en este momento vamos empatados. O sea, yo ya sé que tengo una mal al final. Necesito que tenga una bien allá. 10 costra el milagro. Bien. Vamos empatados. El 11 es esqui. Quites. Squirrels. Squirrels. Clarita, por favor. Necesito ganar ese punto. Y el Bro, pero esto 12 ya lo sé que yo lo tengo bien. No. ¿Ese fue el último? panacota de arroz. O sea. ¿Empatamos? No. ¿Perdí? ¡Mi nuevo hermano! Perro. ¡Hola! ¡Ahí viene! Brother, campeones indiscutibles. Pues fue culpa suya que ya. ¡Ay! ¿Sabes cómo van a confundir las 3 leches con la lechosa? Uy, yo no sé, pero es que eso estaba tan rico que yo dije, esto nunca lo he probado en la vida. Pero bueno, muchachos. Demos una conclusión. Está muy rica la comida. Hay que saber escoger las salsas. Las salsas. La gringa inicial que comimos, espectacular. Muy rica. El postre. Sí, o sea, si van a ir, pídanse un postre. Y ya. Y se van. Definitivamente, lo que dices antes es verdad. Si uno no sabe bien cómo acompañarlo, pues es como la carnecita en una tortilla. Aunque ellos nos dieron las salsas, yo creo que no las experimentamos bien. Y que somos muy malos para el picante. Es verdad. Pero bueno, muchachos, perdí, es verdad. Lastimosamente este video no fue patrocinado por Juan Pazurita ni por sus socios. Pero esperamos que en algún momento podamos traer acá a Juanpa a que pruebe ahí nuestro próximo restaurante en la Ciudad de México. Esperamos que les haya gustado mucho este video, chicos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y no olviden dejarnos en los comentarios cuando prueben la comida de Zurita para que ustedes nos den su opinión acá. Y no siento más, brother, por este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya. Solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Yo había hecho una bomba al principio y me robaron. Es punto para mí. no! Es punto para mí. Son ácidos.